que todo mi pueblo que está ahí, toda la gente que no salga de casa, porque viene, aquel frente viene hacia mi pueblo, hacia las casas. La cosa se ha puesto chunga. Se ha puesto muy peligrosa y muy chunga la cosa. Mirad aquí arriba. Las llamas que hay, impresionante. Aquel frente también ha saltado ya para acá y aquel viene hacia allí. Han dicho que no salga nadie de mi pueblo, porque va todo el humo hacia el pueblo, está todo el pueblo de humo, a Torre de Don Miguel y estoy aquí, los helicópteros se van a ir porque está haciendo de noche, pero la cosa se ha puesto grave, pero grave. Se han quemado cientos de hectáreas y ya la cosa peligra. Esto ya no, esta noche va a ser una noche muy larga. Aquí hay fuego ya para varios días. Pero un desastre. Ahora mismo todo el pueblo que está aquí de Torre de Don Miguel, aquel frente viene hacia aquí, hay que mirar el aire que hace, que se mueven todos los árboles. Está todo el campo, mirad cómo está el campo lleno de pasto, de zarzas y de todo. Nos quedaremos sin internet porque las torretas están ahí arriba y se están quemando todas. Mirad esa columna que viene aquí y la otra, dos columnas grandísimas hacia el pueblo. Yo estoy aquí arriba con que vine de gata de mirar el Dagal, que tenía que poner la moto. Aquí están los camiones de las góndolas, que es donde han traído un montón de bulldozers, pero este fuego es impresionante. Dos frentes fuertes, más otro frente allá abajo. Y aquí, y ahí detrás, se están quemando miles y miles de hectáreas. No sabemos cómo ha podido ser esto, pero la han liado muy fuerte esta vez. Se ha liado, mirad qué columnas de humo. ¿Qué columnas de humo se han liado ahora? Ahora sí que se está... Es impresionante la que se ha liado, dale. Los helicópteros se van a ir y como abandonen los helicópteros ya hay que esperar hasta por la mañana porque ahí no pueden entrar los bomberos que se quemarían todos. Aquel que más peligro que lleva dirección al pueblo. Y este que va a rodear toda la sierra. Los helicópteros se van a ir ya en cualquier momento, dicen que va a hacer de noche. Este se ha saltado el cortafuego para acá, de aquí abajo sí. Madre mía, que llamas. Ya veremos esta noche. Toda esta zona no hay ganado, está toda abandonada, pero aquí sí peligra. Bueno, peligra el pueblo que está aquí abajo. Mirad qué humareda está en el pueblo ni se ve de humo. No se ve el pueblo de humo ya, ¿eh? Madre mía, mirad de arriba. Es impresionante. No, pues mira la caseta. Sí, arriba del todo la tienen desbrozada, pero lo que es alrededor, la que se ha liado, gente. Es impresionante, gente. El fuego empezó en términos de Santibáñez, ha pasado de Villabuena, Torre y Gata. Ya cogí los 4 términos.
está quemando la huerta del norte, que se llama aquello la huerta del norte. Esto caga cebada. Detrás está el lechoso de Gata que se está quemando también, dicen. Yo de aquí no lo puedo ver. Mirad qué humarera. No, este no pinta bien, este va a haber fuego aquí para días. O para rato. Lo que es toda la noche sí que va a haber. Y mira que está como lloviendo a veces y no se pone a llover. Voy a conocer más días. Me ha llamado el del internet que se conoce que le fallan las torretas. Ahora hablamos. Empecé a ver los vídeos cuando el confinamiento. Sí, ¿dónde eres? Yo no, pero les proyecto para allí, para Madrid. Ah, para Madrid. Sí. Pues mira la que se ha liado aquí, macho. Bueno, siempre la ya 2 años, pero bueno. Así, sí. Ya estamos acostumbrados también. Salía una pero gorda, Tenemos aquí Se ha liado pero parda, sí. Bueno, autóctono los dejo. youtubers de aquí de la sierra.